Máximo Potencial es un proyecto que nace de un grupo de amigos movidos por una pasión, y esa pasión es tratar de transmitir una serie de herramientas, de ideas, de principios capaces de inspirar al mayor número posible de personas para iniciar su propia revolución positiva. Es decir, entendemos que hay algo que trasciende a cualquier proyecto, que es que la persona que gestiona ese proyecto, que se involucra en el proyecto, sea capaz de dar en cada instante lo mejor del mismo. Y para eso pues va a requerir una serie de herramientas. Máximo Potencial lo que pretende es poner a disposición de esas personas una serie de herramientas muy diversas para que cada uno pueda utilizar en cada momento o en la medida de sus necesidades aquella que realmente pues, necesite. Como os digo, fuimos un grupo de amigos que en un momento determinado nos reunimos y empezamos a hablar de lo típico, es decir, bueno, cómo está la situación, qué soluciones se pueden encontrar a este problema actual en nuestro país y a nivel global, y decidimos que la mejor solución que uno le puede dar a este tipo de problemas es al final empezar a trabajar en uno mismo, en sus propias capacidades, en su actitud, en su potencial, y de esa manera al final irradiar alrededor pues, toda esa mejora que uno sea capaz de generar. Al principio empezamos a reunirnos simplemente en unas comidas, aquello derivó en un blog privado donde compartíamos información entre nosotros de temas que nos interesaban, muy variados, pero vimos que a nuestro alrededor había un montón de gente que le interesaban esos temas y que necesitaban esos contenidos, y decidimos abrir al público el blog. La sorpresa fue que el éxito empezó a ser tremendo, ¿no? Mucha gente diariamente entraba buscando los artículos, los materiales que ahí se colgaban, y en un momento determinado decidimos trasladar parte de ese contenido del blog a formato libro. Al principio fue un ebook que pusimos de manera gratuita disponible en la web. La sorpresa fue que miles de personas en las primeras semanas se lo descargaron y bueno, nos invitaron a hacerlo también disponible en papel. Fue el siguiente paso que hicimos. Y bueno, el blog sigue obviamente operativo, el libro ha sido un gran éxito, ha sido número 1 en Amazon y sigue siendo número 1 en Amazon durante meses. Y bueno, de ese proyecto se están derivando ahora otros muchos que estamos poniendo en marcha, con lo cual realmente nos hemos dado cuenta de que lo que estamos haciendo impacta positivamente, es necesario, hace falta más que nunca este tipo de contenidos y materiales, y realmente tienen el poder de transformar positivamente al emprendedor o a cualquier persona que necesite, bueno, en un determinado momento, una pequeña chispa de inspiración, algo para moverse a la acción, que al final es de lo que se trata, ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿de qué sirve la inspiración si al final no está seguida después por la acción? Es decir, la acción al final es lo que de verdad produce resultados, porque el Máximo Potencial está orientado a eso, a que la gente termine produciendo acción, haciendo que las cosas sucedan en sus proyectos y en sus vidas. Vamos a ver, a mí me gustaría hablar del liderazgo. En nuestro grupo tenemos claro que no es lo mismo un jefe que un líder, el jefe tiene unos objetivos, pero un líder tiene una actitud derivada de la misión en la que está convencida, en la que cree que tiene que realizar. Entonces, para cuando cualquiera de vosotros, los que estáis escuchándonos, tengáis un proyecto entre manos y queréis convertiros en líderes, yo creo que tenéis que demostrar esa pasión. Y el líder la demuestra con el ejemplo. Básicamente, no hay persona que pueda ser considerada un líder si no practica lo que pretende que los demás hagan. En segundo lugar, tiene que ser una persona que esté abierto a las opiniones de los demás, porque un líder va a ser el ejecutor de los equipos, porque no es líder si no sabe delegar. Yo creo que un líder, o nosotros creemos que un líder sabe delegar sinceramente, y si lo hace sinceramente es porque, precisamente por su calidad de líder, sabe escoger a las personas que van a ser partícipes de su equipo y además las sabe motivar, va a extraer de ellas lo mejor y les va a dar libertad. En ese caso, cuando construya ese equipo y ya funcione, el líder demostrará que lo es cuando alguien se rinda en un momento dado, tenga un punto de flaqueza. El líder lo es porque no se rinde nunca. Y eso probablemente procede de su fe o de su pasión o de su fuerza innata en la creencia de que su proyecto va a salir adelante. Y si no se rinde, no abandona, pero no abandona a nadie. No es que no abandone la idea, sino que uno va a ser líder cuando no abandone a nadie. Esto es muy importante porque las cosas
salvo en las manifestaciones artísticas unipersonales, normalmente van a requerir de mucha gente. Yo por mi profesión lo sé, yo soy arquitecto y puedo diseñar una casa, pero entran todos los oficios inimaginables hasta obtener el resultado final. Y empieza también por el cliente. Entonces, poder liderar o poder llevar adelante un proyecto va a necesitar que sepas apoyarte en los demás y los sepas dirigir. Y precisamente, si eres el líder, sabrás unificar todos los esfuerzos en un resultado definitivo que va a coincidir con la previsión que tú tenías a la hora de realizar el proyecto. Y estas son más o menos las 4 pinceladas que quisiera dar sobre el liderazgo. Muchas veces lo que identifica realmente una persona para que sea el motivo para empezar a tomar acción, pues es muchas veces la búsqueda de evitar el sufrimiento de no llevar a cabo una acción que sabe que tiene que tomar, pero la va retrasando en el tiempo. Entonces, bueno, pues cuando llega ese momento, lo que se dispara es la propia motivación interna que hace que la persona tome la decisión de querer dar el paso y tomar acción. Entonces, en ese momento, pues lo primero que debe de tener pues es identificar el objetivo que quiere conseguir, visualizarlo, tener en cuenta que es muy importante no solo saber dónde quiere llegar uno, cuál es el objetivo que quiere conseguir, sino saber dónde está, cuál es su situación, cuáles son los medios con los que puede contar para poder ser realmente efectivo y dar los pasos adelante de la manera más eficiente posible, y sobre todo tener en cuenta algún aspecto, como por ejemplo que la constancia va a ser algo primordial, porque todas las dificultades que vayan saliendo en el camino pues irán poniendo a prueba cuál es realmente la motivación de la persona, y lo que intentarán es minar la capacidad de esa persona de ser constante, tirar hacia adelante y llegar a conseguir la meta. Y bueno, pues en el momento en que consiga saltar todas esas dificultades y llegar a la meta que se ha propuesto, conseguirá 2 efectos en uno. Uno será el placer de haber conseguido, de haberse visto capaz de haber conseguido la meta que se había propuesto, pero al mismo tiempo eso le servirá para, como prueba de que como es posible, pues entonces ponerse otro objetivo más adelante, otro objetivo más ambicioso, y este sistema pues te va alimentando para que cada vez seas capaz de ponerte metas más ambiciosas. De forma constante tomamos decisiones. Cada una de nuestras decisiones pues lógicamente genera un resultado. La cuestión es que no nos vale cualquier resultado, y por eso es muy importante, con carácter previo a la toma de cualquier decisión, saber cuáles son nuestras metas. La meta lógicamente tiene que estar muy relacionada con lo que son nuestros sueños. Si lógicamente condicionamos nuestra acción a lo que son las metas, en definitiva a lo que necesitamos, a lo que queremos conseguir, los resultados que vamos a conseguir son unos resultados bastante positivos, bastante alineados en definitiva con nuestros objetivos. Una vez que tenemos definida cuáles son los sueños, cuáles son las metas que nos gustaría alcanzar, probablemente van a ser de tal magnitud que no los vamos a poder acometer de una forma individual. Con lo cual, esto va a requerir que de alguna manera todos estos objetivos los tengamos que dividir en resultados o en proyectos más pequeños, buscando unos resultados a largo plazo, buscando unos resultados que tengamos que conseguir a medio plazo y, lógicamente, buscando cuáles son las acciones que debemos de emprender en el corto plazo, desde el momento actual, para poder conseguir lo que pretendemos conseguir a largo plazo. Es muy importante que en todo este proceso, que en todo este camino, realicemos ejercicios de visualización, es decir, que veamos la meta que queremos conseguir, que intentemos disfrutar, alcanzar la satisfacción del momento en el que ya hemos conseguido la meta y de alguna manera que podamos disfrutar y visualizarlo como que ya lo estamos teniendo en la actualidad. Eso nos va a reforzar nuestra creencia en el proyecto y nos va a dar de alguna manera la fuerza que necesitamos para poder emprender la acción de forma diaria. Crisis, paro, vivimos inundados por una ola de negatividad. En el grupo, el máximo potencial, pensamos que es justo todo lo contrario, que es el mejor momento para emprender, para llevar a cabo ese proyecto que siempre tenías en mente. ¿De qué parte todo? ¿De qué parte esta idea? Parte, en primer lugar, de situarse en un estado de exilio interior, que llamamos nosotros. Se trata un poco de aislarse del ruido exterior, de apagar la televisión, que es la gran revolución que tenemos pendiente la generación de los 70,
Y una vez aislados de toda esa negatividad, estás en condiciones de prepararte para llevar a cabo ese proyecto. ¿Qué es lo fundamental? La clave de todo. No son las circunstancias exteriores, no dependes de nada, dependes de ti mismo. Por tanto, de lo que se trata es de dar lo mejor de ti mismo. El éxito, podríamos decir, así lo pensamos en el grupo, que depende en un 90% de uno mismo. Y en un pequeñito porcentaje, 10%, depende de las circunstancias externas. Pero aún así, esto está en duda. Voy a poner un ejemplo muy claro para demostrar que incluso esa circunstancia externa hoy en día no se da, que es el mejor momento para emprender. Hasta hace unos años, cuando uno quería llevar a cabo un proyecto, ampliar su empresa o crear una nueva, no tenía más remedio que acudir a un banco para buscar financiación. Hoy en día, y gracias precisamente a la crisis, existen medios alternativos de financiación. Hablamos de business angels, hablamos de fondos de capital riesgo, hablamos de family office. Hoy hay alternativas. Antes no las había. Antes había que pasar por la financiación bancaria. Por tanto, hasta incluso en ese 10% externo, también es un buen momento. Hoy en día es el mejor momento para emprender. No lo dudes. Tienes que decidirte. Hablamos de este concepto de exilio interior. Es el punto de partida. Si te aíslas de ese ruido, encontrarás tu verdadera motivación. Podrás dar lo mejor de ti mismo. Vale, a mí me gustaría hablar de dos temas que entiendo que son importantes para el emprendedor, muy importantes. Uno es la visión, el tema de la visión. Los seres humanos tenemos una capacidad que nos distingue del resto de la creación, que es precisamente la capacidad de imaginar. Desde mi punto de vista, muchos proyectos emprendedores o empresariales parten deficitarios porque no se ha tomado el tiempo necesario para crear una visión lo suficientemente poderosa de ese proyecto. Yo siempre suelo decir que una visión sin acción es una ilusión, pero es que la acción sin visión es una pesadilla, es todavía mucho peor, es decir, produce generalmente un desastre, ¿no? Con lo cual, tomar el tiempo necesario para visualizar qué quieres que sea tu proyecto, porque al final, en definitiva, lo que queremos los seres humanos, si nos preguntamos ¿por qué quiero hacer este proyecto?, responderás posiblemente porque quiero ganar dinero, tener una casa, comprar un coche, etc. Pero si me mantengo preguntándote lo mismo ¿y por qué quieres eso? ¿Y por qué quieres eso?, la respuesta última será porque quiero ser feliz. La felicidad es el destino último de todos los seres humanos y de tu proyecto emprendedor, aunque tú no lo creas. El destino último del proyecto es buscar la felicidad. Con lo cual tú tienes que crear esa visión que esté en sintonía con tus valores fundamentales, es decir, con aquello que tú realmente valoras por encima de todo en la vida. Cuando se crea esa sintonía, tú te conviertes en alguien verdaderamente imparable. Si eso lo ligamos a que le des a tu proyecto el marco temporal necesario, es decir, muchos emprendedores tienen tanta prisa por ver las cosas realizadas que no toman el tiempo de definir que su proyecto va a llevarles un periodo de tiempo determinado hasta que esté completado. Es decir, lo digo de una forma muy gráfica y muy sencilla. Tú no puedes crear un hijo en un mes dejando embarazado a 9 mujeres. Es decir, tienes que esperarte los 9 meses. Es decir, hay un proceso para todo. Mucha gente sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que es capaz de hacer en una década. Es decir, el marco temporal adecuado te va a dar alas en tu proyecto. Va a ser una gran ventaja para ti. Y luego quiero hablar de la creencia. Al final, el emprendedor lo que necesita de verdad es una creencia firme en sus posibilidades, en su potencial. Muchas veces, a base de un bombardeo de negatividad a lo largo de nuestra vida, llevamos un lastre en forma de piedras pesadas en nuestra mochila que nos impiden avanzar al ritmo que de verdad podríamos hacerlo. Y permitidme, van a ser 2 minutos, contarlo con una historia. En noviembre del año 95, en el Avery Fishy Hall de Nueva York, Itzhak Perlman, uno de los mayores virtuosos que han existido tocando el violín, daba un concierto que era el acontecimiento de la temporada. En aquel momento el maestro, que desde pequeñito sufrió la polio y necesita unos hierros para poder caminar en sus piernas, salió al escenario, quitó sus hierros, se sentó con toda la parafernalia que eso supone y sacó sus Stradivarius para iniciar el concierto. Cuando el director inició la dirección, la orquesta arrancó con el concierto, pero apenas 2 minutos después de haber iniciado, un sonido, clank, indicó que una cuerda del violín del maestro se había roto. El director paró la orquesta, obviamente, y el público intuía lo que iba a suceder a continuación. El maestro tendría que ponerse de nuevo sus aparatos, salir fuera, cambiar la cuerda de su violín, que solamente él manejaba. Pero paradójicamente el maestro se quedó en silencio y callado. Y al cabo de unos segundos le indicó al director que continuara con la dirección de nuevo. Todos se miraban perplejos. ¿Cómo es posible que vaya a seguir tocando con 3 cuerdas en su violín? Pero Itzhak Perlman le dijo al director, sí, continúe. Reinició la dirección y lo que pasó a continuación fue algo realmente mágico y especial.
el maestro moduló, cambió lo que fue necesario y tocó aquella sinfonía con su violín solamente con 3 cuerdas. Cuando terminó, la ovación fue verdaderamente increíble, aquello se venía abajo, todo el mundo puesto en pie. Y cuando se pudo calmar aquella tremenda ovación, Itzhak Perlman se levantó y dijo: algunas veces es necesario saber cuánta música puedes todavía tocar con los recursos que te quedan. Y ese es un mensaje muy importante para todos nosotros. Todos tenemos problemas, todos tenemos carencias, dificultades, etcétera, pero lo que tú tienes es más que suficiente para que tu proyecto sea una realidad y lo lleves a buen puerto. Con lo cual mi mensaje es ese: no te fijes en lo que te falta, fíjate en todo lo que tienes y haz sonar tu música. Sí, aunque te parezca extraño y pienses que no eres emprendedor, todos somos emprendedores. No existen personas perezosas, solamente existen personas con objetivos impotentes. Lo que te pasa a ti es que no has descubierto todavía realmente la clase de objetivos que hace en tu interior despertar todo aquello que es tu máximo potencial. Simplemente necesitas empezar a soñar. ¿Qué te gustaría conseguir en la vida? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría compartir con la gente que te importa en este planeta? Ese tipo de preguntas van a empezar a despertar en ti la inquietud de emprender cosas, de hacer que las cosas sucedan. Es decir, posiblemente si te planteas como una persona no emprendedora es porque nunca has tomado el tiempo necesario de preguntarte cosas que te hagan descubrir realmente qué es lo que más valoras en la vida, qué es lo que te importa, qué es lo que quieres, qué legado quieres dejar. Ese tipo de preguntas importantes que al final lo que generan es una motivación gigantesca y ganas de hacer cosas. Bueno, pues para las personas que consideren que no pueden realizar o atacar empresas porque les detienen sus miedos, a mí me gustaría decirles 2 cosas. La primera es una frase que le digo a mis hijos todas las mañanas: el miedo solo existe en la mente. Punto. Rúmialo. Decide a salir de tu mente, porque no es una realidad, es solo una realidad que te has creado tú, es una barrera que te está autolimitando inexplicablemente si lo piensas bien. En segundo lugar, no tienes miedo, si tantos miedos tienes, no tienes miedo a perderte todo lo que te estás perdiendo por tener miedos. Quizá haciéndote esta sola pregunta probablemente tomarás acción. Yo creo que el concepto de fracaso es un concepto que no está bien entendido. Nosotros, Máximo Potencial, entendemos que el fracaso es una parte en el proceso del éxito y que difícilmente se puede producir éxito si no va precedido de fracasos. En muchas ocasiones hay determinados proyectos que de alguna manera pues no salen de la manera en la que esperábamos y quizá pues no sale en el tiempo o en el timing que nosotros deseábamos. La cuestión es que mientras que no abandonemos en el camino, no existe como tal el fracaso. Existen formas en las que hemos aprendido cómo quizá no avanza nuestro proyecto, pero mientras que no abandonemos como tal no es un fracaso. A mí me gustaría comentar una entrevista que leí hace poco que le realizaban a Michael Jordan. Michael Jordan, lógicamente, como gran jugador de baloncesto de la NBA, pues ha sido uno de los mayores deportistas de la historia. Y cuando a él le preguntaban cuál era el secreto de su éxito, cómo había sido capaz de conseguir tantísimo éxito en la cancha, él comentaba que en muchísimas ocasiones le habían dejado tirar el tiro decisivo y lamentablemente pues lo había fallado. Eso en muchos casos había supuesto incluso la pérdida del partido de su equipo por no haberlo podido conseguir. Sin embargo, él decía que fracasar una vez y volver a fallar y volver a fallar y volver a fallar había sido precisamente el secreto de su éxito. Pues aquellas personas que comentan que les cuesta encontrar el punto de motivación para emprender acción, lo que les recomendaría principalmente es que es primordial que los objetivos que se propongan sean claros y que no tengan miedo a tomar acción. Es decir, no es lo mismo ponerse un objetivo difuso, como decir quiero perder peso, que proponerse un propio plan de acción que sea claro y concreto. Es decir, cuando uno dice hoy voy a ir al gimnasio de 2 a 4 y voy a hacer 2 horas de ejercicio, entonces cuando lo realiza es cuando se encuentra bien y ve que el haber conseguido ese objetivo es lo que le alimenta para ver que él es capaz de conseguirlo y poco a poco ir entrando en una dinámica que le vaya aumentando la motivación para poder conseguir las cosas que se ha propuesto. Que ha existido ese estigma, ¿no?, de que en el mundo de los negocios no había ética. Quizá lo primero que había que preguntarse es quién ha colgado ese estigma, quién lo ha generado. Y curiosamente lo ha generado la política.
el político ha sido el que le ha dicho al hombre de negocios que no es ético. Política, ética. Decían los griegos que la política era el arte de gobernar a los demás y la ética el arte de gobernarse uno mismo. Entonces, claro, quien está demostrando quizá que no es tan hábil gobernando a los demás, quizá esté un poco desacreditado para hablar de qué empresario está capacitado para gobernarse a sí mismo, ¿no? Vamos a ver, el tema de la ética en los negocios, nosotros tenemos diagnosticados como 4 tipos de emprendedores. Evidentemente el emprendedor, primero, que podríamos llamar el más usual, que es el emprendedor económico, aquel que lleva a cabo un proyecto por ganar dinero. Bueno, pues si su único interés es ganar dinero, pues a lo mejor quizá puede que no sea el emprendedor más ético, que en un momento dado, por ese afán de ganar dinero, puede hacer cosas que no sean determinadamente éticas, ¿no? El segundo tipo de emprendedor podría ser el que podríamos llamar como emprendedor social. El emprendedor social es aquel que, bueno, quizá en algunos casos por tradición, soy empresario porque mi padre lo era empresario, soy empresario porque mis amigos son empresarios, mi grupo de referencia ha sido empresario, tengo que serlo. Bien, su motivación viene desde afuera, no viene desde sí mismo, y con lo cual en algún momento pues puede efectivamente no ser tan ético al 100%, ¿no? El tercer caso sería el emprendedor por pasión. El caso típico sería aquel que logra convertir un hobby en su profesión. Podemos hablar de un deportista, podemos hablar de un pintor. Bueno, pues efectivamente él está más cerca de la ética porque solo da rienda a la pasión que lleva interiormente. Pero para nosotros el empresario más ético, el emprendedor más ético, es aquel que llamamos el emprendedor noble. Es aquel que antes de empezar diseña el proyecto conforme a sus principios. Es decir, si en mí prima un aspecto de mi personalidad que es altruista, de querer hacer cosas por los demás, pues a lo mejor tendré un proyecto, no sé qué decir, de un carácter muy marcado socialmente, o a lo mejor tendré una empresa que tenga muchos puestos de trabajo y a lo mejor creeré o daré la posibilidad a la gente para que se desarrolle. No sé, aquel emprendedor que también valore por encima de todas las cosas la sabiduría, creará una empresa, no sé, por ejemplo, de enseñanza o de algo que le permita estar en continuo aprendizaje. Este emprendedor noble es el que entiendo que sí que puede ser el emprendedor más ético de todos. Yo a la persona que me dijera que no sabe delegar o que le cuesta crear equipos, le diría algo muy sencillo: aprende y cuanto antes. Y te voy a decir por qué, por 2 razones básicamente. Primera, porque tu tiempo es limitado. Es decir, mucha gente tiene problemas a la hora de trabajar la noción de tiempo. Pero bueno, si yo te dijera que tu tiempo, tu día, por ejemplo, es como un armario, donde cada 24 horas tienes ese armario para meter cosas. Es decir, el armario tiene una capacidad determinada. De 24 horas meterás X cosas dentro de ese armario. La única forma de hacer más es generar más armarios, pero el tiempo ni lo puedes multiplicar ni lo puedes estirar. La única forma de hacerlo es a través de la delegación, precisamente buscando nuevos armarios para generar más tiempo. Es la única forma que tenemos los seres humanos de estirar el tiempo. Y la segunda razón es porque aunque tú te creas que tus ideas son las mejores, que tu forma de hacer las cosas es la correcta, que eres el mejor haciendo algo, te va a sorprender descubrir en muchos casos que hay ideas de otras personas mejores que las tuyas. Con lo cual, la delegación, el trabajo en equipo siempre enriquece, porque 1 más 1 nunca son 2, son mucho más de 2 en el caso de las personas. Así que cuanto antes aprende a delegar, porque vas a dar un salto importantísimo en la calidad y cantidad de los resultados que estás generando.